Qué gusto saludarle, qué bueno que está con nosotros. Todo el mundo sea profundamente bienvenido. Gracias por estar acá. Qué bueno si me acompaña a Primera de Samuel 23. Primera de Samuel, capítulo 23. Los miércoles siempre estamos estudiando algún pasaje del Antiguo Testamento. Siempre esta es nuestra meta, estar leyendo la Biblia para estudiar algo del Antiguo Testamento y sobre cualquier cosa que Dios nos hable. Si está conmigo me dice sí, oramos y entonces podemos entonces leer. Entonces oremos y levanta conmigo su mano derecha. Padre, gracias por traerme a la iglesia hoy. Háblame, por favor. No me permitas, tú que conoces todas las necesidades de mi vida, tú que conoces todo lo que tengo en mi ser. Háblame, no me permitas irme siendo igual. Toca mi vida. Háblame, por favor, Señor. Tú eres el que conoce lo necesitado que estoy, Dios. Amén. Primera de Samuel 23. Primera de Samuel 23. Estamos estudiando Primera de Samuel, que es la historia del primer profeta y el primer rey. Y llegamos a un momento difícil en la historia de David, porque Dios le ha prometido que va a ser rey, pero nada está siendo color de rosas en su vida. Dios le ha prometido que va a ser rey, pero uno como que sospecha que David está infeliz. Y si las cosas por ahora iban difíciles, se va a encrudecer un poco su vida. Y entre más compleja se vuelve la vida, más urgente se vuelve la ayuda de Dios. Y usted va a ver a Dios haciendo algo especial en la fecha de hoy con David. ¿Se acuerda que cuando hasta ahora en la Biblia nos había enseñado que cuando Dios venía sobre alguien, pues la persona gritaba, comenzaba a profetizar, lloraba, decía cosas, pero cuando llegamos a la historia de David no ha pasado nada sobrenatural? Todo lo que David ha tenido que surcar en su camino, lo ha tenido que aprender a surcar por medios muy normales. Pero ahora llega un tipo diferente de problema. Entonces comenzamos a leer. Entonces dieron aviso a David: los filisteos están atacando a Keila y están saqueando las eras. Entonces consultó David al Señor: ¿debo ir a atacar a estos filisteos? Y el Señor dijo a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los hombres de David le dijeron: mira, estamos con temor aquí en Judá. ¿Cuánto más si vamos a Keila contra las filas de los filisteos? De nuevo David consultó al Señor y el Señor le respondió: levántate, desciende a Keila, pues entregaré a los filisteos en tu mano. Y David y sus hombres fueron a Keila y pelearon contra los filisteos, y él se llevó sus ganados y los hirió con gran mortandad. Así libró David a los habitantes de Keila. Keila es un territorio, es la última ciudad antes de entrar al territorio de los filisteos, de los enemigos. Es una ciudad muy vulnerable, pues la van a tomar porque no es una ciudad fácilmente conquistable. Y David va a hacer algo acá que a usted le sorprende. David generalmente es un hombre de guerra, y es uno de estos tipos que ha aprendido a ir a la guerra sin preguntar. Pero en el capítulo anterior, él había llegado donde un sacerdote, que era Ahimelech, y dice que él fue y no le contó toda la verdad. Le dijo: mira que yo estoy pasando por aquí, necesito una espada. Pero él estaba huyendo de Saúl, lo recuerda. Le cuentan a Saúl la verdad a media, le dicen: mira que ese sacerdote está aliado de David. Y el tipo le da una ira, trae al sacerdote y mata a toda su familia. Y estas son las palabras de David. Si usted está conmigo en el capítulo 22, en el capítulo 22, versículo 22 dice: entonces David dijo a Abiatar: yo sabía aquel día cuando Doeg el edomita estaba allí, que de seguro se lo iba a hacer saber a Saúl. He causado la muerte de todas las personas en la casa de tu padre.
Y David no hace eso que hacemos nosotros a veces cuando tomamos decisiones. Yo no sé si usted se ha equivocado alguna vez y usted intenta que la culpa caiga en las manos de Dios. Es decir, esto lo he hecho porque Dios me guió así. Y yo creo que este es uno de esos problemas, sentimientos que uno quisiera tomar muchas veces en la vida. Uno decir, esto me pasó, esta decisión yo la tomé, pero la culpa es porque Dios me guió hasta acá. Dios fue el que me dijo. Y si yo le puedo ser sincero, si le puedo abrir la puerta de mi corazón, siempre que una persona me dice una cosa así, yo me tengo que hacer el loco como el mejor, para no decirle, ¿y cómo fue que Dios te llevó a cometer ese error que cometiste, que te tiene hoy en este problema? Contámelo, porque no recuerdo que eso aparezca mucho en la Biblia. Pero David no es uno de esos tipos que cuando se equivoca le echa la culpa a Dios. Mire cómo es el tipo de valiente. He causado la muerte de todas las personas en tu casa. A veces lo que necesitamos en la vida cuando nos equivocamos es poder decir, me equivoqué a un nivel que no me puedo equivocar más. Y esto le va a permitir a David en su próxima batalla hacer una cosa tremendamente más inteligente. Es más, parece ser que David ha aprendido a solo hacer eso. Entonces ahora él está probablemente, si yo fuera David, y yo sé, imagínate que es tu culpa que mataron a todos los pastores de la ciudad. Tiene uno que tener el corazón profundamente dolido, como sería normal cuando te equivocas. Ahora le dicen esto a David, entonces le dan aviso a David, los filisteos están atacando a Keila y están saqueando las eras. Y entonces ahora David va a hacer una cosa que mucho mejora que lo que le había pasado antes. Entonces David decidió preguntarle a Dios qué hacer. Este es un primer paso cuando quieres tomar una buena decisión. Y mire, uno diría, obvio, qué fácil, ¿no? Pero siempre que le preguntas algo a Dios, has entrado en un territorio complejísimo. ¿Por qué? Porque Dios te responde con la verdad, sin estar Dios diciendo, ay, es que si le digo la verdad, se va a sentir mal. Así nos sentimos los pastores. Hay días que yo no tengo ganas de decirle a nadie la verdad porque siento que le digo la verdad, nos vamos a hacer enemigos. Si te digo la verdad, ya no va a ser como antes. Pero Dios no tiene ningún temor y le dice, ve, ataca a los filisteos. Y usted va a ver que no le gustó a la gente. Mire, pero los hombres de él le dijeron, mira, estamos con temor aquí en un territorio de paz. ¿Cuánto vas si vamos allá? Así que la respuesta de Dios no era lo que a lo mejor él quería escuchar o los hombres querían escuchar. Y esta es una cosa importante para tu vida. Siempre que Dios te va a guiar con algo y siempre que le preguntas a Dios, ¿qué tengo que hacer? Tu siguiente paso es tener los pantalones bien puestos. Porque después de que le preguntas a Dios qué hacer, si Dios te... Mira, yo no quiero mentirle a nadie, ¿no? Preguntarle a Dios es una de esas cosas que Dios te habla cuando estás en una situación en la que has vuelto a Él. Estamos bien Dios y yo. Dios tiene hijos. Y a esos hijitos cuando le preguntan, Dios contesta, ¿no? Y el primer paso para ser guiado por Dios es regresar a Dios. Es regresar fuertemente al camino de Dios. Entonces David ahora, Dios va a contestarle, no nos van a contar, nos van a contar en el próximo capítulo cómo fue. Si quiere, leemos eso que sigue. En el capítulo 23, versículo 6, yo le digo para poderle contar cómo fue que Dios le contestó. Al huir Abiatar, hijo de Ahimelech, a donde estaba David en Keila, Abiatar es el único sobreviviente de la familia de Ahimelech, el único sacerdote que hay ahora. Descendió con un efod en la mano. El efod es como una pecherita que tiene, adivine cuántas rocas tiene que tener uno para... Porque 12 son las tribus de Israel, el sacerdote tiene que tener 12. Y aparte tendría 2 piedras grandes. ¿Ha escuchado veces que el Umim y el Tumim? Que simplemente son dos piedras. Una piedra dice sí y la otra piedra dice no. Porque cuando le vas a preguntar a Dios, ¿voy o no? Tirás las 2 piedritas. Y si salen los 2 sí, es sí. Y si salen los 2 no,
No. Y sale una sí y la otra no. Lo que quiere decir es que Dios no te va a ayudar en esta ocasión. Dios no te va a contestar. Entonces, ¿qué nos quiere decir cuando él le preguntó al Señor, ¿debo ir a atacar a los filisteos? David agarró estas dos piedritas y salió que sí. Imagínate vos tener que ir a decirle a tu ejército, vamos a ir allá a la guerra porque las dos piedritas dijeron que sí. Y este es un gran reto, le repito. Cuando le preguntas a Dios, ahora Dios te dice, sí, ve, yo voy a ir contigo. Y entonces ahora está el gran reto de ir a contarle a la gente. Ellos no quieren ir, pero van. ¿Cierto? Nos dice así, versículo 4, no, David consultó al Señor y el Señor le respondió, levántate, desciende a Keila, pues entregaré a los filisteos en tu mano. Y David y sus hombres fueron a Keila y pelearon contra los filisteos y él se llevó sus ganados y los hirió. Y vamos bien, ¿no? Nos fue bien. Fuimos a una guerra, peleamos una batalla y salimos adelante. Y uno esperaría que la vida se acabara ahí, ¿no? Lo logré. Se acabó la batalla. Entonces en el versículo 6 dice, al huir Abiatar descendió y cuando se avisó a Saúl que David había ido a Keila, Saúl dijo, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entre una ciudad con puertas dobles y barras, es decir, no es una puerta que salga así del techo y que se entierra, sino que es una puerta de fácil penetración. Lo que le quería decir es que le matan a los sacerdotes, tiene que ir a librar una ciudad y ahora lo van a ir a atacar. ¿Nunca le ha pasado en la vida que se enfrenta a un problema y lo soluciona y dijo, a lo mejor Dios me va a dar descanso ahora, y no usted terminado de decir que Dios me va a dar descanso y le cayó otro problema? Entonces, ¿qué tiene que hacer David otra vez? David ya había ido allá a pelear sin la ayuda de Dios, le fue mejor esta vez que le preguntó a Dios, entonces ahora va a tener que decir esto, versículo 8. Y Saúl convocó a todo el pueblo a la guerra para descender a Keila a fin de cercar a David y sus hombres. David supo que Saúl tramaba el mal contra él, así que le dijo al sacerdote Abiatar, trae el efod. David supo que las cosas estaban mal y otra vez le va a preguntar a Dios. Esta es una de esas tareas que uno tiene que aprender cuando camina con Dios. A lo mejor muchas tareas de tu vida que son de tu tamaño, tú las puedes solucionar. Pero hay ocasiones, tiempos, temporadas en la vida en la que Dios es tan urgente que tienes que correr a donde Dios está. Le colocamos a esto de cómo tomar la decisión correcta, y la realidad es que hay tareas que en tu vida que no son de tu tamaño, sino que son del tamaño de Dios. Dios es el que las puede solucionar. Si tú fueses a la guerra a enfrentarla, vas a perder en esa batalla. Entonces David tiene que aprender a hacer esto. Antes de ir a la guerra, antes de saber, viene Saúl contra él y dice, tráigame otra vez, vamos a hacer esa cosita que hicimos la otra vez. Entonces David dijo, oh Señor, Dios de Israel, versículo 10, tu siervo ciertamente ha oído que Saúl procura venir a Keila para destruir la ciudad por causa mía. ¿Sí ve lo que está haciendo? Como si Dios no lo supiera, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque así es como uno ora. Uno va y le dice a Dios, yo sé que esto es una pendejadita, Señor, lo que está pasando. Para vos, para tu tamaño. Pero yo te quiero contar lo que estoy viviendo. Así se entra al cuarto donde se toman las decisiones de su vida. Va y habla con Dios. Dios, yo he oído, como si Dios no lo supiera, pero así se ora. Y mire, me entregarán en su mano los hombres de Keila. ¿Por qué? Porque ahora... Recuerde que estamos en la última ciudad antes de ir donde los filisteos. Esta es ciudad donde Saúl es rey. Entonces él dice, yo estoy acá, pero ayer me podía comer una hamburguesita acá, ir a cortarme el pelo, lavarme. Pero esta gente no tiene una alianza conmigo. Esta gente tiene una alianza con el otro rey. Señor, esta gente me va a entregar. Descenderá Saúl tal como tu siervo ha oído. Oh Señor, Dios de Israel, te ruego que lo hagas saber a tu siervo. Y el Señor dijo, tiró las dos piedritas. Sí descenderá. Y mira, esto te tiene que sorprender un poquito, porque Saúl estuvo en una situación antes y va a estar en una situación como esta en un ratico en el libro. Y adivine lo que va a decir el narrador del libro cuando Saúl le pregunte a Dios, y va a decir esto, y Dios no le respondió. Este es el peso de caminar con Dios. Cuando tú caminas con el Señor Jesús, tienes una misericordia
a la que tienes acceso cuando estás del lado del Señor. ¿Cuál? Pues que yo estoy necesitado de Dios. Y cuando yo voy y le pregunto, Dios aparece. Y si tú te acercas a Dios, llegas a tener una misericordia de Dios que no tenías ayer. Que en mi próxima batalla, Dios va a estar conmigo. Dios va a contestar cuando yo le pregunte, Señor, ¿me podría ayudar? ¿Podría intervenir de alguna manera? Entonces David dijo, me entregarán los hombres de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y el Señor dijo, salieron los dos que sí. Se levantó pues David con sus hombres, ¿se imagina? Mire lo gravoso que va a ser esto. Se levantó David con sus hombres como 600 y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. ¿Usted se imagina usted ser responsable de los estómagos de 600 tipos salvajes? Porque le preguntó a Dios y Dios le dijo que saliera. ¿Sí ve cómo es una tremenda responsabilidad preguntarle a Dios? Porque tan pronto Dios te habla, hay que decir, 600 hombres a sus caballos, nos vamos. ¿Y por qué nos estamos yendo? Porque Él tiró otra vez las piedritas. Y nos tenemos que ir. Dice que Dios le habló. Nos vamos. Así es también ser un líder cuando usted es el líder de su casa y usted camina con Dios. Así es también usted el líder cuando usted sirve al Señor en alguna iglesia. Así es el ser líder de una familia. Dios te deja saber por su misericordia de alguna manera lo que va a hacer contigo y con tu familia. Y vos te montás el caballo y arrancás. ¿Qué era más cómodo? Por supuesto que era más cómodo quedarse en la ciudadcita aquella. Pero Dios ya le dijo que tenía que ir y Él se va a ir. La primera manera en la que Dios te guía, es cuando tienes un canal abierto con Él y entonces Dios te habla. Y entonces yo siempre cuento esta historia, a lo mejor usted está aburrido de ella. Yo siempre digo, un día se me van a acabar la historia de cuando estaba en Estados Unidos. Yo estaba intentando saber si tenía que hacer un PhD de Nuevo Testamento. Valía una cantidad de plata gigante, $100,000 nada más lo que iba a costar la clase y el primer año. Y yo recuerdo que yo estoy orando, como siempre oro, como sigo orando, como un loco. Yo pongo musiquita y arrancaba a orar en el cuarto de oración allá y a caminar, a bramarle a Dios. Yo no le gritaba, yo le gritaba a Dios como lo mejor podía. Señor, yo tengo que, me puedo quedar acá. Tú me vas a ayudar, tú sabrías lo que esto significa. Yo no le puedo pedir a mis papás que paguen por esto. Yo no soy nadie, yo tenía $3 en la cuenta. No, era unas circunstancias impresionantes. Y yo recuerdo que yo, sin ninguna maldad, fui a abrir la Biblia para buscar algo para seguir orando. Y cuando abrí la Biblia, el Salmo 21 decía, Dios te ha dado la petición de tus labios. Y yo dije en mi corazón, ay, yo no le puedo contar esto a nadie, porque qué tal que yo le cuente a nadie y no pase nada. ¿Cierto? Como cuando una señora que no puede tener hijos le dice, Dios me dijo que voy a quedar embarazada y nunca queda embarazada. Lo peor, a las 2 semanas me salieron 2 becas por $110,000. De una. Dios me había hablado. Yo había tenido la misericordia de Dios, de que yo estaba pidiéndole a Dios y Dios me había contestado. Esta es la primera cosa, la primera manera en la que Dios te guía. Cuando hablas con Él y tienes un canal abierto con Dios y entonces Dios te contesta, por aquí es, brother. Seguite metiendo por este lado. Claro que no es fácil, pero Dios te va a hablar. Este es uno de los mayores consuelos en la Biblia. Cuando necesites a Dios ante una gran decisión de tu vida, Dios va a aparecer. Y entonces ahora viene la segunda manera en la que Dios te guía. Versículo 15. Y David se enteró de que Saúl había salido para quitarle la vida. ¿Te imaginas cómo la vida de David está de arriba para abajo? Algunos de nosotros decimos, si yo camino con Dios, todo va a estar bonito. Y dice así, versículo 16. Y David se encontraba en el desierto de Sib en Orés. Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a donde está David en Orés y lo fortaleció en Dios y le dijo, no temas porque la mano de Saúl mi padre no te encontrará y tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. Saúl mi padre sabe esto. E hicieron los dos un pacto delante del Señor y David permaneció en Orés mientras Jonatán se fue a su casa. ¿Cómo te guía Dios? Te manda a alguien
que sepa lo que te tiene que decir. En esta ocasión, él está solo en el desierto. El desierto siempre es un lugar difícil, siempre es un lugar maluco, siempre un lugar inhóspito. Nunca querés estar en el desierto. ¿Y qué hace Dios? Te manda a alguien. Este es un consejo que te quiero dar. Nunca le cerres la puerta a la gente de Dios que tienes en tu vida. Nunca. Esa es la gente que te encuentra cuando estás en el desierto. Yo siempre lo digo de la misma manera. David está en el desierto, huele maluco. Seguro está vestido de gris o de café, percudido todo, y llega Jonatán en un corcel de oro, vestido de Dolce Gabbana y con lentes Dior. Y cuando lo va a ver, a pesar de lo maluco que tiene que ser para Jonatán, a pesar de lo difícil que tiene que ser para Jonatán, va a encontrar a su amigo, lo va a mirar a la cara y le va a decir esto. Yo quisiera que usted lo leyera conmigo. Sobre todo por si estas son palabras que usted necesita oír. Versículo 17, capítulo 2. 1, 2, 3. No temas, porque la mano de Saúl, mi padre, no te encontrará, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Saúl, mi padre, también sabe esto. Es la manera de él de decirle dos cosas. Primero, lo que no le va a pasar, no te vas a morir. Esto no es lo que... Dios no te trajo hasta acá para dejarte acá y dejarte morir. Tranquilo. Segunda cosa, tú vas a llegar a donde Dios dice que tú vas a llegar. Hay un poema que se llama Sigue adelante. Está muy famoso en inglés. Tiene dos frases que a mí me gustan mucho. Si tienes que descansar, adelante, pero nunca te rindas. Se lo repito, si tienes que descansar, adelante, pero nunca te rindas. Y luego decía esto: generalmente los hombres que fracasan, si hubiesen esperado un poquito más, con el siguiente golpe a lo mejor habrían vencido. Los hombres que fracasan, si hubiesen esperado, hombres y las mujeres, discúlpeme, los hombres y las mujeres que fracasan, si hubiesen esperado un poco más, a lo mejor con el siguiente golpe hubiesen vencido. Y esto es lo que este tipo le está diciendo. Esto no te va a pasar y esto sí te va a pasar. Y mire, si usted tiene a un familiar o alguien de la iglesia o alguien que usted ama, esta es la que usted le dice siempre. Y mire qué resultó siendo esto. Y lo fortaleció en Dios, al final del versículo 16. Y lo fortaleció en Dios. ¿Cómo fortaleces a alguien? Sabiendo qué decir. Porque no hay nada peor que cuando uno está herido, que llegue el amigo incorrecto y que le diga, eso que le pasó a mí, eso que le pasó a usted, también me pasó a mí, y mire cómo estoy de mal. Lo peor que te puede pasar. Escuchás a alguien que tenga las palabras de Dios en su boca. Esta es la segunda manera en la que Dios te guía. Una persona de Dios en tu vida. La primera, le preguntas a Dios. La segunda, una persona de Dios. Y aquí viene la tercera. Versículo 19. Entonces subieron los de Zif a Saúl en Gibea y dijeron: ¿no está David escondido entre nosotros en los refugios de Orés, en la colina de Aquila, que está al sur de Jesimón? Ahora bien, oh rey, usted descienda conforme a todo el deseo de su corazón para hacerlo, y nuestra parte será entregarlo en manos del rey. David le acaban de decir que todo está bien, y por un lado llega un chismoso, siempre hay un sapo, toda historia tiene un sapo, y el sapo fue y le dijo: mira que ese que usted está buscando, justo se fue a esconder en nuestro barrio. Si usted va por él, nosotros lo encontramos. ¿Por qué? Es la manera de hacer amigos importantes. Si uno se hace amigo del rey, el rey le va a construir una carretica pues por ahí, una callecita por ahí, le va a colocar alumbrado. Y Saúl dijo: benditos sean del Señor, porque se compadecieron de mí. Vayan ahora, asegúrense, investiguen y vean dónde está escondite. ¿Y quién lo ha visto allí? Porque me han dicho que es muy astuto. Miren entonces, reconozcan todos los escondites donde se oculta, regresen a mí cuando estén seguros y yo iré con ustedes. Y sucederá que si se estuviera en la tierra, voy a hallarlo entre los miles de Judá. Tiene un plan, es lo que quiere decir. Ellos se levantaron y fueron a Zif delante de Saúl, y David y sus hombres estaban en el desierto de Maún, en el Arabá, al sur de Jesimón. Saúl fue con sus hombres a buscarlo, pero le avisaron a David, y este bajó la peña y permaneció en el desierto de Maún. Cuando Saúl lo supo, persiguió a David en el desierto. Saúl iba por un lado del monte, y David y sus hombres
por el otro lado del monte. Y la pregunta es ahora, ¿cuál decisión haces? Si te están colocando para matarte al otro lado. Y la única decisión es seguir y esperar en Dios cuando no sabes lo que está pasando. Seguís y esperás en Dios cuando no tenés idea cómo contestar. Y aquí viene la respuesta de Dios. Le vuelvo a leer el 26. Y Saúl iba por un lado del monte y David y sus hombres por el otro lado del monte. David se apresuraba para huir de Saúl, pues Saúl y sus hombres estaban rodeando a David y a sus hombres para apresarlos. Y aquí vienen los milagros del Señor. Pero un mensajero vino a Saúl diciendo: apresúrese y venga, pues los filisteos han hecho una incursión en la tierra. Regresó entonces Saúl dejando de perseguir a David y fue al encuentro de los filisteos. Por eso llamaron a aquel lugar la Peña del Escape. Subió David de allí y permaneció en los refugios de Engedi. Engedi es un paraíso. Son unas cuevas donde hay unas cataratas. Lo que quiere decir es esto. David iba por un lado y él tiene que ir pegadito del cabello de su caballo diciéndole: entrale lo más que podás. Duro, brother, duro. Seguí. Y él sospecha lo que va a ocurrir. Lo que sospecha es que cuando se acabe el monte que los está dividiendo y llegue al otro lado, Saúl esté ahí al otro lado. Lo que David no sabe es que cuando Dios está contigo, Dios genuinamente está conmigo. Mire cuántos milagros tiene que haber pasado. Pero un mensajero vino a Saúl diciendo, dice que Saúl va corriendo y el tipo está que lo agarra a David y él sabe, apenas se acaba el monte, aparece David. Y mientras él estaría pensando esto, le llega un mensajero a toda al lado y le dice: don Saúl, pare lo que esté haciendo, porque en este momento nos están atacando. Siempre lo pienso así. Primer milagro, tienen que sacar a Saúl a la hora correcta, en el lugar correcto. Segundo, tiene que salir un mensajero y decirle a Saúl en el momento exacto, antes de que acabe con la vida de David. Y tercero, tiene que ser convincente el tipo y el problema tan grande para que quiera regresar. Así que cuando David llega al otro lado se da cuenta de una cosa, que cuando tú tienes un pacto con Dios y Dios tiene un pacto contigo, vos vas a llegar a donde tienes que llegar. Y David, esta va a ser, si usted está conmigo, de aquí para adelante no hay más preguntas a Dios con Urim y Tumim. Se acabaron las preguntas. Este es simplemente una enseñanza de que en el peor tiempo de tu vida no puedes solo contar contigo. Contar con Dios, tienes que contar con toda la gente que Dios ha mandado a tu vida. Y tienes que seguir corriendo cuando no tienes idea de lo que está pasando. Y confiar en que Dios va a mandar un ejército a capturar la tierra de Saúl para que Saúl no pueda seguir persiguiéndote, que tiene que llegar a la hora correcta para salir del lugar correcto. Mire, con esto voy a cerrar. Muchas de las batallas de nuestra vida se ganan porque aprendemos a comportarnos como adultos. Muchas de las cosas que me pasaron a mí mientras estaba viviendo solito abajo, cuando estaba en Estados Unidos, yo llamaba a mi mamá, ya tenía por ahí 28 años, y mi mamá y papá me decían a veces: es que yo ya no te puedo ayudar con eso, yo no sé qué hacer, están muy, muy lejos. Muchas de las batallas que enfrentamos, Dios necesita que nos comportemos como adultos para enfrentarlas. Le repito, David no le va a estar otra vez preguntando a Dios, tirando los daditos ahí para todo el tiempo: ¿será que hago esto? ¿Será que hago esto? No, Dios nos ayuda muchas veces en los momentos difíciles de nuestra vida, nos guía, y en muchas otras ocasiones está esperando que nos comportemos como cristianos que ya lo conocemos, como cristianos que ya sabemos lo que tenemos que hacer, que nos enfrentemos a nosotros mismos y digamos: yo la verdad sé lo que tengo que hacer. En vez de ir a preguntarle a gente que esté conmigo para hacer lo contrario, que es lo que yo quisiera hacer, voy a hacer lo que yo sé que tengo que hacer. Esa es la más grande manera de estar caminando con Dios, comportándote a la altura de lo que te has convertido.
siendo un adulto en el Señor, por así decirlo. Mire, yo quisiera que oráramos. Lo que yo creo que este pasaje nos enseña es a confiar en Dios y a contar con Dios. Así que oremos por eso, Señor. Entre nosotros, con seguridad, alguien dirá yo ante la pregunta si tienes una urgencia en tu vida. Algo urgente para lo que la ayuda de Dios es urgente hoy. Algunos de nosotros, Dios, tenemos que enfrentar esta situación comportándonos como adultos en la fe, como gente que te conoce. Lo vamos a hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Algunos de nosotros, Dios, estamos totalmente necesitados de una dirección, de un guiño del cielo, de una palabra, de un sí o un no. Señor, ten misericordia de nosotros, que estamos tan necesitados de lo que tenemos que hacer, saber qué tenemos que hacer. Señor, manda siempre a la persona correcta en nuestra vida para que te escuchemos. Manda siempre a la persona. Señor, y si no nos vas a hablar porque las situaciones pasaron muy rápido, no tenemos un amigo al lado y nada más tenemos que seguir adelante, seguiremos hacia adelante, esperando que al otro lado Saúl, nuestro Saúl, no aparezca en la batalla. Porque tú eres un Dios fiel que nos lleva. Yo te quisiera dar un instante para que, si esto no tiene mucho sentido para ti, porque a lo mejor estás distanciado del Señor, te des una oportunidad de regresar a Él. Señor, algunos de nosotros, a pesar de que estamos en la iglesia, sentimos tan lejos de ti, como que no merecemos tu dirección, como que no merecemos que nos hables. Perdónanos y recíbenos, porque estamos en un tiempo urgente de nuestra vida. Tenemos una urgencia de saber qué hacer. Desarrolla en nosotros el carácter, Dios, para poder tomar las decisiones. Que cuando nos hables podamos contestarte de acuerdo a lo que nos has dicho, por muy difícil que sea. Y que podamos confiar en ti, Señor. Tú que eres un Dios tan fiel, guíanos, Dios, en este tiempo y ayúdanos. Amén.